viscerocráneo. Pues como pueden ver, el viscerocráneo es toda la parte en azul, el neurocráneo es la parte roja, y van a tener dos orígenes embrionales distintos. Los huesos frontales, el esfenoides, eh, el temporal, los cigomáticos, los maxilares, todos esos van a venir de la cresta neural. Mientras tanto, la parte posterior, la parte del neurocráneo, va a venir del mesodermo paraxial, básicamente de las somitas y de los somitómeros. Y pues la formación de ciertos huesos laríngeos va a venir del mesodermo de la placa lateral. Y bueno, ahora vamos a ver el aparato faríngeo. Antes, de hecho, si leen literaturas un poco más viejas, siempre les va a venir que era como el aparato branquial. Esto por su semejanza con las branquias, pero en verdad se le dio ya el nombre correcto, que es aparato faríngeo. Y pues básicamente son estas bolsas que están aquí circuladas son básicamente estas como estructuras de bolsas, así se les conoce, circuladas en rojo. Y pues básicamente son los precursores de distintas estructuras de la cabeza, de la cara y el cuello. Se dividen de la cabeza y el cuello. Se dividen en 4 partes principales. Vamos a tener que tiene un arco, una bolsa, un surco, que es la hendidura, y las membranas faríngeas. Y pues vamos a ver a detalle qué da origen cada una. Bueno, iniciamos con la parte más importante, que son los arcos faringios. Los arcos faringios esenciales, la estructura de acá, vienen de las células de la cresta neural que migran a la zona ventral. Y pues básicamente vamos a tener 4. Como pueden ver, aquí hay un recubrimiento de ectodermo y una parte interior de endodermo. Y cada uno de estos arcos, de estos 4 arcos, va a tener 4 componentes. Es un componente arterial, un componente nervioso, un vástago cartilaginoso y un componente muscular. ¿Ok? Y un componente muscular. Entonces, cada una de esas 3 estructuras pues va a dar origen a distintas estructuras de la cabeza y el cuello. Estos son los 4 principales. Técnicamente hay un quinto y un sexto arco, pero estos son rudimentarios, no son visibles desde el exterior y no dan origen a ninguna estructura relevante. Y pues aquí tienen un pequeño resumen de qué es lo que da origen cada uno de estos arcos. No se lo tienen que aprender todo, pero sí tienen que aprender las partes importantes que yo se los voy a remarcar. Pues básicamente tenemos que el primer arco faríngeo nos va a dar origen en su componente muscular a los músculos de la masticación. Así relaciónenlo. Nos va a dar origen al macetero, a los pterigoideos, y sí, es básicamente lo que da en su origen muscular. Mientras tanto, en su componente nervioso va a dar origen al nervio trigémino o el par craneal 5, y en su vástago cartilaginoso va a dar origen principalmente al cartílago de Meckel, que es una estructura precursora del yunque y el martillo, que son los huesecillos de la audición. ¿Ok? También va a origen a las... bueno, esto sí es importante. No lo resalté aquí, pero es importante que da origen a las prominencias maxilares y a las prominencias mandibulares. En un momento vamos a revisar qué es eso en la formación en la formación de la cara. ¿Ok? Entonces, sí. Y luego el segundo arco faríngeo, nos va a dar origen a los músculos mímicos, o sea, los músculos de la expresión facial. Y básicamente es eso. Entonces apréndenselo. El 1 es la masticación, el 2 es los músculos de la expresión facial. En su componente nervioso nos da origen al nervio facial o al craneal 7. Y en su componente cartilaginoso, este es muy importante, nos da origen al cartílago de Reichert, que da origen es también rudimentario y da origen a estas estructuras de acá. El estribo, el apófisis tiloides del hueso temporal, el asta en el ligamento estiloideo, el asta ventral y demás. Pero la verdad es de aquí nomás le recomiendo cartílago de Reichert, de origen al estribo.
¿Ok? Y así vamos a tener la formación de los huesecillos de la audición. Mientras tanto, el tercer arco faringio, en su componente muscular, nos da origen a los músculos al músculo estilo faringio y en su componente nervioso al glosofaringio o el par craneal 9. Mientras tanto, en su porción ventral da origen al asta mayor y la parte inferior del cuerpo del hueso yoides. Eso no es tan relevante. Acá tenemos la formación de los arcos, de los derivados de los arcos 4 y 6. Como les mencionaba, el 5 no va a ser relevante, no da origen a ninguna estructura permanente. Pero en el cuarto y 16 hagan de cuenta que van a colaborar. Estos dos juntos van a formar distintas estructuras en conjunto. En su componente muscular, el 4 nos da origen al músculo cricotiroideo, al elevador del velo del paladar y el constrictor de la faringe. Y en el sexto arco faringio nos da origen a los intrínsecos de la laringe y a los estriados del esófago. Y aquí es donde van a tener van a actuar en conjunto para formar las estructuras. Van a formar en conjunto el nervio vago. El arco de hecho, aquí se me hace muy interesante que pueden ver el origen, la razón de la inervación según su origen embrionario. Si ven acá, los músculos, obviamente, estos músculos de acá, obviamente van a estar inervados por el nervio vago, pero cada una de las ramas va a venir derivada de uno de los arcos y va a inervar los músculos correspondientes a esos arcos. Entonces vamos a tener que el cuarto, la rama laringea superior, que inerva la rama laringea superior del nervio vago, va a venir e inervar los músculos del cuarto arco, mientras que la rama laringea recurrente va a venir del sexto arco y va a inervar a los músculos propios de este. Y luego tenemos un derivado cartilaginoso. Los cartílagos laringeos, salvo el epiglotis, van a venir de este arco. Y pues básicamente de estos dos arcos, perdón, va a venir la fusión del cuarto y el sexto. Y vamos a tener que formar los cartílagos de la tiroides, cricoides, aritenoides, etc. Disculpa, Y ahora vamos a tener... Perdón, Sí. ¿te puedes regresar tantito a la anterior de la que acabas de pasar, por favor? Sí. A la Claro. otra. Acá. Sí. Ok, gracias. Súper. Como quiera, sé que no les he estado preguntando por dudas, ahorita al final vamos a hacer un check-in, pero cualquier cosa, pues no tengan miedo de interrumpirme o también estoy revisando el chat. Y ahora vamos a ir con las bolsas faringias. Estas son las estructuras internas de los arcos, del aparato faríngeo, perdón. Y vamos a tener que son estas 4. También tenemos una quinta, es rudimentaria, no da origen a ninguna estructura relevante ni permanente. Entonces, eso. Ok, vamos a tener la primera bolsa faringea. Esta nos va a dar origen a la cavidad timpánica, que es el oído medio, y a la tuba de Eustaquio. La segunda son las amígdalas palatinas. Va a origen a las amígdalas palatinas, que son estas de acá. Y la tercera bolsa nos va a dar origen a la glándula paratiroidea inferior y al timo. Y la cuarta bolsa faríngea nos va a dar origen a las glándulas paratiroideas superiores y al cuerpo último branquial, que forma las células paraarticulares de la glándula tiroides. Aquí algo muy interesante es que si ven, o sea, si lo recuerdan, el timo ya en adultos involuciona, se le dice, pero en niños es bastante prominente y está en la zona del pecho, está a la altura del esternón. Si ven aquí, el timo inicia arriba, iniciamos con las glándulas paratiroideas superiores abajo y la glándula paratiroideas inferior arriba. ¿Ok? Entonces, esto es algo relevante que se tienen que acordar, que estos dos se voltean. Entonces, vamos a tener que el timo arrastra consigo a las glándulas paratiroideas inferiores y la glándula paratiroidea superior se eleva junto con el cuerpo último branquial. ¿Ok? Es muy importante que recuerden estos 4. Yo recuerdo que tal cual los 4 me vinieron en
en mi examen. De hecho, el 1 me venía como, la pregunta era, ¿cuál es la única bolsa faríngea que se mantiene como una cavidad? Es la 1. ¿Ok? Y pues estas dos sí están muy preguntables porque se invierten, ¿ok? Para que lo tengan en cuenta. Y vamos a tener las hendiduras faringias, que son estas de por afuera. Se solía creer que la primera hendidura formaba el conducto auditivo externo. Esto se ha corregido en la literatura más reciente, entonces no hay mucho que se aprenden de aquí. Las 4 hendiduras terminan por desaparecer sin formar ninguna estructura permanente. Entonces, pues esto nomás para que lo sepan, es una parte del aparato faríngeo y por eso se tiene que revisar, pero ninguna da origen a ninguna estructura que tengan que aprender. Y acá. Entonces, vamos a tener aquí, una disculpa, ahorita lo corrijo, se me olvidó cambiarle el título, pero esto es la formación de la lengua, ¿ok? Entonces, la lengua va a iniciar su formación alrededor de la 4ª semana y vamos a tener que tiene origen en este mismo aparato, en el aparato faríngeo. ¿Ok? Entonces vamos a tener que hay una diferenciación entre los 2 tercios anteriores, que es el cuerpo de la lengua, y el tercio posterior. ¿Ok? Aquí más adelante lo explican. Espérame. Lengua. Vamos a tener que, si ven acá, tienen origen en los distintos niveles del aparato faríngeo. Entonces va a tener un origen embrionario distinto y de ahí que su inervación sea tan única. Tan un poco extraña que los 2 tercios anteriores tienen cierta inervación, el gusto tiene otra inervación, viene de esto, de su origen embrionario. ¿Okay? Esto lo podemos ver acá. Vamos a tener que los 2 tercios anteriores tienen inervación sensitiva de la rama mandibular del nervio trigémino. El tercio posterior tiene inervación sensitiva y gusto del nervio glosofaríngeo. La epiglotis tiene inervación del nervio laríngeo superior. Y la inervación muscular es del hipogloso, y esto se debe a que la musculatura viene principal, no se forma in situ, sino que viene de las somitas. El único nervio es el palatoloso, que se inerva por el pie para el movimiento. Y los 2 tercios, el gusto de los 2 tercios anteriores es por la rama de la cuerda del tímpano del nervio facial. Esto sí se lo tienen que aprender. Y pues también es porque tiene un origen embrionario distinto cada una de estas secciones. Ahora para la formación de la cara, ¿hasta aquí alguna duda? ¿Algo que quieran revisar? ¿Nos podemos regresar o repetir alguna parte? Super. Pues ahora para la formación de la cara vamos a tener 2 prominencias principales. Tenemos las prominencias faciales que se viven en la prominencia maxilar, que es esta acá, y la prominencia mandibular, que es esta acá. Entonces, pues, y también está la prominencia frontonasal, pues básicamente esta sección de aquí, las 2 principales son estas de acá, que como habíamos mencionado tienen origen en el primer arco faríngeo, y pues básicamente van a formar todo lo que es la cara. Estas se van a unir y van a formar distintas estructuras. Una relevante es el surco nasolagrimal, que temporalmente va a unir la nariz con el ojo. Y para la formación de la nariz tenemos que tiene 5 partes. Tiene la prominencia frontonasal, que forma el puente, la prominencia nasal media, creo que forma el dorso y la punta, y la prominencia nasal lateral, que forma las aletas. La nariz no es tan importante, enfóquense más en las prominencias maxilares y mandibulares. Y es algo muy importante de acá, muy preguntable en examen, que es la formación del paladar. Se va a venir de la unión de las prominencias nasales y va a formar y pues básicamente vamos a tener que ahí es un proceso por partes, ¿ok? Vamos a tener que primero se forma esta pequeña estructura triangular, que es el paladar primario. Tenemos las crestas palatinas. Entonces, básicamente, este paladar es duro, mientras que las crestas palatinas son más suaves, inician a nivel de la lengua y se van elevando. Y si ven aquí, tenemos el tabique. Entonces, queremos que toque para que haya una separación. ¿Ok? Y pues sí, y se unen las provincias maxilares y forman el segmento intermaxilar,
que es este acá, parte del cual es el paladar primario, que es la estructura triangular. El segmento intermaxilar es importante porque, si no me equivoco, tiene un componente labial, un componente dental y el paladar primario, que es esta estructura del paladar duro. Y sí, vamos a tener estas 12 vaginaciones llamadas crestas palatinas, las cuales se unen, van a, como mencioné, inician a nivel de la lengua y se elevan, y se van a unir para formar el paladar secundario, que posteriormente se une con el paladar primario. De hecho, aquí, esto es muy importante, en la unión se forma algo que se llama el foramen incisivo, que es este pequeño hueco de acá. Y el punto es que se una junto con el tabique, se cierre para poder formar una cavidad, marcada. Y por eso mismo que a la par que esto sucede, que sucede la unión, crece el tabique nasal para que haya posteriormente haya una unión. De hecho, esto es algo muy importante, como lo había mencionado, como esta estructura tiene un componente labial, un componente dental y un componente del paladar duro. Si no hay un cierre correcto, una gran causa es, por ejemplo, el alcoholismo de la madre. Si no hay un cierre correcto, aunque puede haber muchas otras variables, cuando no hay un cierre adecuado, tenemos lo que se le conoce como el paladar hendido. Entonces, por eso es que generan tantos problemas, porque no solamente en el paladar duro, sino que también rasga por la parte de afuera. Entonces, sí. Y por eso es que no hay, ahorita por lo que van a ver, como la formación es distinta, no tenemos labio leporino en el labio inferior, solamente sucede en el labio superior por la unión del paladar primario con el paladar secundario. Ok, de hecho, aquí creo que me faltó agregarlo, pero pues básicamente se los muestro acá. Las prominencias maxilares las prominencias mandibulares, perdón, tal cual se van a unir y nos dan origen a la mandíbula y al labio inferior. Entonces no va a ser un proceso de 3 piezas como lo que sucede en el paladar superior. ¿Ok? Y ahí está. Vamos a hacer un tema, esto la verdad no se vaya mucho a detalle, solamente preguntan lo esencial en la formación de los dientes, que son las etapas. Vamos a tener que su origen inicialmente viene de una interacción entre el epitelio oral con el mesénquima subyacente. Mesénquima, cuando lo oigan, eso de hecho lo estoy viendo ahorita en embriología, es solamente el tejido conectivo del embrión. ¿Ok? Todavía no se diferencia correctamente, entonces por ahorita es esta colección de células que le conocemos como mesénquima y nos va a dar origen a distintas estructuras. Entonces vamos a tener una interacción del epitelio subyacente con el mesénquima y vamos a tener 4 etapas. La etapa de la yema dental, la etapa del casquete, la etapa de la campana, en la que ya está completamente sumergido en este mesénquima, y la etapa de acá, que no me acuerdo bien del nombre, ahorita se los reviso. Creo que no, es la etapa ya del diente final, y que ya tenemos un diente completamente sumergido, ya con la pulpa dental y demás, y que ya está listo para salir. Eso es todo por parte de cabeza y cuello. Es un tema relativamente sencillo. Es bastante de machete, bastante de memorización. Hasta aquí todo bien, algo que quieran revisar. Podemos regresarnos a cualquier slide. También si tienen dudas, escríbanme por el chat, no hay problema. Perdón, ¿crees que le puedes regresar a la pasada, porfa? Sí, claro. Gracias. Súper. Ok, ahora sistema nervioso. Este tema sí es un poquito más largo. Pues como habíamos checado la semana pasada, tenemos la formación del tubo neural. Que, pues, como recuerdan, tenemos la formación del neuroectodermo, esta placa superior, parte del ectodermo, pero que se va diferenciando. Y tenemos que hay un plegamiento del embrión. Si lo recuerdan, tenemos este plegamiento que inicia un poquito más arriba de la mitad del embrión y tenemos una unión en la zona cervical, si no mal me equivoco.
pero si tenemos una unión de ambas paredes que van a formar las somitas. ¿Ok? Iniciamos con esta somita y recuerden que se extiende en dirección céfalo-caudal. Y como lo habíamos mencionado, tenemos la formación de estas dos estructuras, que son los neuroporos. Los neuroporos es la comunicación que hay con el ambiente externo durante el plegamiento del embrión, y es muy importante, siempre se lo remarco mucho, apréndanse las fechas en que se cierran y apréndanse los en somitas, porque así es como lo preguntan en el examen. Hay un cierre en la etapa de 18 a 20 somitas en el día 25 del neuroporo anterior, y el posterior tiene su cierre a las 28 días, que si no me equivoco era como la etapa de, si son 3 somitas diarias, de 30 y tantas. Ahorita se los corroboro, creo que lo había puesto más atrás, pero sí tiene su cierre a los 28 días. Y mientras tanto ahora tenemos las células de la cresta neural. Se lo recuerdan que se los habíamos remarcado mucho, que se le conoce como la cuarta capa germinativa. Es por esto. Vean todas las estructuras relevantes a las que dan origen. Y estamos con un comentario mucho. Sí, es en la etapa de 25 somitas. Muchas gracias. Y pues tenemos las células de la cresta neural, que son estas de acá. Y pues básicamente recuerden que cuando hay el plegamiento del embrión para formación del tubo neural, tenemos que las crestas, migran de forma ventral dentro del embrión. Entonces vamos a tener que dar origen a estas estructuras de acá. Las más importantes, yo les diría los odontoblastos. Sí es importante que forman el tejido cognitivo de la cara y el cráneo. Esto ahorita vamos a repasar los ganglios de los nervios craneales. Es algo muy importante que ahorita se los voy a remarcar. La médula suprarrenal ahorita vamos a revisar. Y algo importante es que forman las células de Schwann para la mielinización de axones. Y 2 capas de las meninges, la tía madre y la aracnoides. La madre. Y ahora vamos a revisar la formación de las vesículas cerebrales. Entonces, como recuerdan, les había mencionado que tenemos una zona más ancha en la zona craneal para la formación del cerebro. Entonces, es básicamente esto. Iniciamos con 3 vesículas primarias, que son el prosencéfalo, el mesencéfalo y el romboencéfalo, divididas por estos pliegues de acá, que es el pliegue cefálico, y el pliegue cervical, que está en la unión del romboencéfalo con la médula. Y vamos a tener que evolucionan bastante y dan origen a esas estructuras. El telencéfalo, el diencéfalo, el mesencéfalo, el metencéfalo y el mielencéfalo. ¿Ok? Y aquí una separación muy importante es el pliegue pontino. Y pues básicamente evoluciona a estas 5 vesículas secundarias, nos da origen a esto de acá, que son las distintas estructuras del cerebro. Entonces, si pueden ver, aquí hay una evolución bastante directa. Tenemos que iniciamos con el prosencéfalo, el mesencéfalo, romboencéfalo y el tubo neural, y va a evolucionar hacia el telencéfalo, diencéfalo, mesencéfalo, metencéfalo, mielencéfalo, igual el tubo neural, que es la médula, y acá ya vamos a tener las estructuras finales del encéfalo tal cual. Y sí es importante que se lo sepan. Tienen que aprenderse todos estos pasos porque los preguntan. Tenemos la formación del telencéfalo, que nos da origen a los hemisferios cerebrales. El diencéfalo, que nos da origen al tálamo, que es esta estructura ovoide. Mesencéfalo se va a mantener, es el mesencéfalo. El metencéfalo nos da origen al puente y al cerebelo. Y el mielencéfalo nos da origen al bulbo raquídeo, también conocido como la médula oblongada. Cuando vean embrio van a ver más a detalle toda la estructura interior de estos, es bastante interesante. Y vamos a tener también la formación de las cavidades. Es algo que todavía no ven porque todavía no llevan embrio. Créanme que cuando lo vean se les va a hacer más claro. Pero, pues básicamente tenemos un líquido, es el líquido cefalorraquídeo, que va a estar fluyendo a través de distintas cavidades, que son los plexos coroideos en el cerebro.
Entonces, básicamente, aquí en la estructura interior de estas es donde vamos a tener la formación de estas cavidades, de estos plexos. Entonces, tenemos los hemisferios por dentro van a tener a los ventrículos laterales, el tálamo al tercer ventrículo, el mesencéfalo al acueducto de Silvio, que conecta el tercer y el cuarto. El puente nos da origen en su parte del plexo coroideo, va a origen a la parte superior del cuarto, y el bulbo raquídeo nos da origen a la parte inferior del cuarto ventrículo. ¿Ok? Y así se van a formar las estructuras por donde fluye el líquido cefalorraquídeo. Ahora, la formación de la médula espinal. Podemos tener que una vez cerrado el tubo neural, se les denomina a las células que lo componen como células neuroepiteliales, y luego vamos a tener que las células neuroepiteliales van a proliferar y formar un nuevo tipo de célula, que se les va a conocer como neuroblastos, o sea, el precursor. Son células con un núcleo grande y redondo, y más adelante ya hacen a diferenciar lo que conocemos como neuronas. Entonces tenemos que los neuroblastos forman la zona del manto, la cual más adelante se convierte en la sustancia gris. Otra vez, no han visto sistema nervioso, pero van a ver, es un tema bastante interesante. Pues básicamente, si ven acá tenemos un corte, ¿qué será? Un corte sagital. Sí, creo que es un corte transverso de la médula espinal. Hay que preguntar, ¿la formación de las paredes y cavidades ocurre en esa misma semana 5 o a lo largo del desarrollo? Sí, no, es algo que va a lo largo del desarrollo. No es que estemos viendo ahorita por tiempo, sino que ya estamos empezando a ver por sistemas. Por tiempo, acuérdense, eso ya fue de la primera, segunda, tercera semana, el periodo embrionario. Ahorita ya estamos viendo la formación de aparatos y sistemas. Aquí las fechas no son tan importantes, más que fechas específicas, pero no es importante que se las sepan como en orden específico cómo va la cronología, ¿ok? Nadie que. Y pues básicamente, de hecho esto lo pueden ver no solamente en un corte histológico, sino lo pueden ver tal cual en un corte de la médula. Tenemos dos zonas que se ven muy diferenciadas. Alguna vez le voy a poner una foto de verdad, pero pueden ver cómo el centro, esta como estructura en mariposa, se ve gris y la parte exterior se ve más blanco. Y eso es la zona gris y la zona blanca, la sustancia gris y la sustancia blanca, perdón, es por la cantidad de axones cubiertos por mielina y la presencia de cuerpos neuronales que no tienen mielina y los cuales se ven más grises. Aquí en el centro vamos a tener los cuerpos neuronales y afuera vamos a tener que irradian axones para formar estas estructuras de acá, que son los nervios raquídeos, y estos van a estar cubiertos por mielina, y la mielina al final del día es grasa, es un tipo aislante. Entonces esta grasa se va a ver más blanca y los cuerpos neuronales se van a ver más grises, ¿ok? Y es lo mismo acá. Las fibras nerviosas que salen del neuroblasto forman una nueva capa externa, conocida como la zona marginal, y luego esta se volverá la sustancia blanca. Entonces tenemos centro, zona del manto, fuera zona marginal, que se vuelven sustancia gris y sustancia blanca. Bien. Aquí está un poquito sobre el origen embrionario. Esto no es tan relevante. Algo que sí, y les va a hacer sentido muy cañón cuando lo ven en el embrio, es que las células de la microglía, que son células de defensa, son células bien raras. Son células que no se parecen a nada en el sistema y es por su origen embrionario. Si ven aquí, tenemos que las células neuroepiteliales van a dar origen al neuroblasto, al glioblasto y van a formar las distintas estructuras. El neuroblasto bipolar, el astrocito, el oligodendrocito, etc. Y las células de la microglía no. Son estas células de defensa que en verdad vienen de las células del mesénquima, o sea, tienen un origen embrionario completamente distinto y de ahí que no se le parezcan a nada en el sistema nervioso. ¿Ok? Y ahora vamos a ver las placas de la médula espinal. Entonces, como recuerdan, pues tenemos la zona
del manto y la zona marginal. Y vamos a tener estas dos, para las dos partes es lo mismo, esta división. Pero básicamente vamos a tener que tenemos una zona que es la placa alar y la placa basal, ¿ok? Y la placa alar es dorsal y tiene fibras sensitivas, y la placa basal es ventral y tiene fibras motoras. Esto, otra vez cuando lo dan en embrio, nos va a dar origen al asta dorsal y al asta ventral, ¿ok? Que tiene dos funciones muy distintas. La parte, esto es para la formación, pues básicamente tenemos la médula, va a haber inervaciones, va a haber extensiones nerviosas y van a salir por la columna formando los nervios raquídeos, que son los nervios que salen directamente de la columna. ¿Ok? Entonces, pues vamos a tener que estos tienen origen distinto. En la placa alar, recuerden que esto es igual para las dos piezas porque son una sola, nomás que en el zona del manto hay cuerpos neuronales, la zona marginal hay axones. Entonces, nuestra placa alar va a estar en la parte de atrás. De hecho, una memotecnia que me decían mis maes, las alas van atrás. Esta es una inervación sensitiva, ¿ok? Mientras que la placa basal es ventral y tiene una inervación motora. Y la placa del techo es dorsal, es cruza información sensitiva, solamente eso. Y la placa del piso es ventral y es cruza información motora. Es solamente el cruce de la información. Algo muy curioso que pueden notar aquí es que hay un origen distinto para los nervios, la parte motora y la parte sensitiva de estas estructuras del nervio raquídeo. Porque recuerden que hagan de cuenta que sale así de la médula y luego se unen dentro de un mismo nervio estos axones para formar un solo nervio que tiene tanto funciones motoras como funciones sensitivas. ¿Ok? Entonces, la parte motora va a tener una formación que se conoce como in situ, que es en el mismo lugar, va a salir de la placa basal, va a salir por la columna y directamente va a formar el nervio. Aquí no, en la parte sensitiva no. La parte sensitiva vamos a tener que tiene una formación fuera de la propia columna. En el ganglio de la raíz dorsal, que si no me equivoco, de hecho viene del de las células de la cresta neural, vamos a tener el ganglio y aquí es donde se van a formar los orígenes de las células nerviosas de inervación sensitiva. Vamos a tener que se originan y luego invaden la raíz dorsal, perdón, invaden el asta dorsal de la columna. Entonces vamos a tener que se forman fuera y luego invaden. Y pues aquí es lo que mencionaba, los nervios raquídeos. Pueden ver aquí cómo salen como dos partes, una parte motora, una parte sensitiva, y luego se unen para formar esto, que es el nervio raquídeo. ¿Ok? Eso es lo importante. Ya estamos llegando al final. Vamos a ver algo que se conoce como la caudequina y el filum terminale. Esto luego se confunde porque son como que un concepto parecido, pero son dos estructuras completamente diferentes. Vamos a verlo por tiempo. Al tercer mes, como pueden ver aquí, la médula va a abarcar toda la longitud del embrión. Va a llegar hasta el mero final, hasta el final de la columna. Pero conforme vamos viendo cómo crece el embrión, puede parecer que la médula involuciona. No, así se le decía antes, no es que involucione, sino que el embrión va más rápido y digamos que la médula no puede mantener el paso. ¿Ok? Entonces vamos a tener que crece. Y ya para el nacimiento, vamos a tener que la médula termina a nivel de L3 y se puede quedar ahí en el adulto o sube un poquito hacia L2. Entonces aquí tenemos dos estructuras que dan origen a esto, a las que esto da origen. Tenemos el filum terminale, que pues básicamente vamos a tener que tiene una conexión de las meninges, que son estas capas de recubrimiento del sistema nervioso. Entonces, pues vamos a tener una estructura que nos da soporte a la médula. Ahorita se va a cerrar el Zoom. Si me corto, hay una disculpa. Es más, vamos a dejarlo aquí, mismo link. Nos salimos y nos metemos rápido, ¿va? Ahorita los veo en ese mismo Zoom.
Bueno, creo que ya somos casi todos. Pues vamos a ver la última parte de la asesoría de hoy. Y pues sí, vamos a tener este filum terminale, que es básicamente una extensión de la pía madre que va a llegar hasta C1. Se va a anclar y tiene la función de dar soporte y mantenimiento a toda la estructura de la médula. Y tenemos la cauda equina, que sí, bueno, perdón. Y el filum terminale se lo pueden, se los pueden preguntar como qué marca la involución de la médula, es el filum terminal. Mientras que la cauda equina son básicamente nervios raquídeos, porque recuerden, pues termina en altura de L3, pero vamos a seguir teniendo nervios raquídeos que salen más abajo. Entonces, ¿cómo es que pasa esto? Pues pasa por la cauda equina. Cauda equina es latín para cola de caballo, y si lo ven, de hecho parece sí como la crin de un caballo, se ve como las cuerdas de un arco de violín. Y es esto de acá. Esto de acá, esta estructura como en cepillo. Entonces, esto es la cauda equina, es este pequeño cordoncito. Y, perdón, el filum terminal es este cordoncito. Y luego aquí tenemos las inervaciones de la cauda equina. Y pues son básicamente nervios raquídeos que salen más abajo del nivel donde termina la médula. Entonces se van a ver así como esa estructura de acá. Y pues sí, es básicamente eso. Y luego para la formación de las meninges recuerden que son estas capas, o sea, no abres el cráneo y está directamente el cerebro abajo, sino que vamos a tener que están estas estructuras de recubrimiento. Tenemos tres capas, la dura madre, la aracnoides y la pía madre. Estas van de más externa a más interna. Y vamos a tener que tener un origen embrionar distinto. La leptomeninges, que es la combinación de la pía madre y el aracnoides, tienen un origen de la cresta neural, ¿ok? Y la dura madre viene del mesodermo, ¿ok? Eso se lo pueden preguntar, es una pregunta gratis que tienen, si se aprende esto. Y para el sistema nervioso autónomo, en específico, tenemos que el simpático es de T1L2, parasimpático es los pares craneales, pero aquí lo importante es el origen embrional para los pares craneales y S2 a S4. Pero aquí lo importante es la formación, y lo que les quería remarcar es la formación de las glándulas suprarrenales. Recuerden que estas van a tener, otra vez ya lo vieron en endocrino. Y si se preguntaban por qué es tan diferente lo que produce la corteza en sus diferentes niveles y lo que produce la médula, que es más cercano a neurotransmisores, pues es por esto. Es por su origen embrionario. La corteza va a tener el origen del mesodermo. Vamos a tener que luego envuelve a células del ectodermo, en específico de la cresta neural, y ya forma la glándula suprarrenal final, que pues nos va a dar origen, que en el centro vamos a tener liberación de epinefrina, noradrenalina, más afuera vamos a tener la formación de mineralocorticoides, etc. Y la diferencia viene de esto, de su origen embrional. Y pues ya llegamos al final. Pues muchas gracias. Esto ya sería todo por cabeza y cuello y sistema nervioso. Aquí voy a estar unos minutitos más por cualquier duda que tengan, temas que quieran revisar. Recuerden que también me pueden escribir a mí en privado o a Mejec o a Chema para cualquier cosa de la materia o extra. Entonces sí, que tengan un muy buen fin de semana y pues muchas gracias por unirse. Hola, oye, ¿crees que te puedes regresar tantito al anterior, por favor? Disculpa, creo que no te escuché bien. Que si te puedes regresar tantito al anterior, por favor. Claro que sí.